Queridos televidentes, ante ustedes una promesa de persona que ha estado en la política de hace muchos años, tratando de servir como este programa a los mejores intereses del país. Se trata de Alejandro Abreu, sociólogo, profesor universitario y continuador de la obra de Tonito Abreu, un dirigente que toda su vida la dio en la lucha, en la defensa de los mejores intereses del pueblo dominicano. Invitamos a Alejandro Abreu porque cuando nos juntamos en los sitios donde estudia, es igual que yo, que vive devorando libros. Alguna vez se le decía: mi joven, tú tienes una gran capacidad de liderazgo. ¿Por qué no aprovecha esa capacidad de liderazgo y trabaja en tu organización para desarrollar esa organización? La última vez que hablábamos de eso le decía: ¿cómo va a ser que ustedes han dejado prácticamente que el Partido Revolucionario Dominicano, que fue un emblema de la democracia en la República Dominicana, esté sacando la cantidad de votos que ha sacado en las últimas elecciones, teniendo tanta gente valiosa y con tantos principios? Alejandro Abreu creo que salió del PRD, está en una iniciativa que solo el nombre de esa iniciativa garantiza que ese movimiento, que esa organización se va a desarrollar. Explícale, Alejandro, al país qué determinó tu salida del PRD y por qué anda poniendo tienda aparte. Bueno, contento de estar contigo. Tú tienes una característica muy especial y muy particular. Te gusta dar conocimiento, te gusta compartir, te gusta instruir, te gusta dar recomendaciones. Lo has hecho conmigo a través de muchos años y te lo agradezco porque han sido siempre observaciones y recomendaciones muy atinadas. Siempre me ha dicho: lleva tus propias posiciones, escribe, publica. Y además me has contado momentos estelares de la política dominicana. Recuerdo siempre, como me contaste, las discusiones en los años finales de los 60, principios de los 70, con relación a la dictadura con respaldo popular, donde, según me has reseñado, tenías la verdad histórica, como se demostró posteriormente. Probablemente esa posición de Juan Bosch era para justificar la abstención en 1970. Esa es mi hipótesis. Si presento esa tesis política que denota las elecciones, que no le da importancia a las elecciones, ya entonces puedo justificar la abstención del Partido Revolucionario Dominicano en 1970. Era un cálculo táctico. En el 70 y el 74. Era un cálculo táctico. Sí, lo que pasa es que el 74 ya no estaba en el PRD. Entonces la táctica él la desplegó y la dominó en 1970 por un vínculo histórico que tenía doña Gómez con Joaquín Balaguer y una comprensión histórica permanente. Eso incluso la historia no lo ha registrado. Se produjeron alrededor de 7 reuniones en todo el trayecto de su existencia relevante, y la mayoría de ellas son desconocidas. Solo algunas personas la han mencionado, pero no se le ha dado un tratamiento conjunto. Probablemente Bosch entendía que Balaguer era mejor opción a otras, si él no era el presidente. Entonces, por cierto, Tonito Abreu, mi primo, estaba ahí en ese momento específico al cual te refieres. Entonces, viendo al presente, actualmente nosotros hemos hecho una propuesta que se llama Iniciativa Ciudadana por una Mayoría Constructiva. Es la idea de que la sociedad dominicana tome en gran medida la bandera que tú defiendes. ¿Sí? Y en este programa lo escuchamos claro.
Y creo que esa propuesta es para que la sociedad dominicana en términos políticos actúe con tus recomendaciones. ¿En qué sentido? En que solo se puede construir en base a lo logrado, en base a lo positivo. O sea, insistir solo en lo que nos falta no nos va a construir más de lo que tenemos. Entonces, en el escenario político dominicano que vengo observando y participando por años, me he dado cuenta que hay una sobredosis de negatividad, de pesimismo, que corresponde a una tendencia histórica que los historiadores dominicanos han identificado, el pesimismo dominicano, pero que ahora quiere una actualidad y una vigencia porque no hay comprensión del momento que vive la República Dominicana. No se comprende bien el momento que vive la República Dominicana. Nosotros estamos en el momento más estelar de la historia de la República. Voy a repetir otra vez. Estamos en el momento más estelar de la historia de la República Dominicana. Sin embargo, actores, liderazgo, creadores de opinión, no lo logran entender. Nunca la República Dominicana tuvo una economía como la que tiene actualmente. Nunca la tuvo antes. Nunca. Nunca la República Dominicana tuvo la presencia internacional que tiene en este momento, ni jugó los roles de liderazgo en algunos temas, por ejemplo el turismo, a nivel del escenario internacional. Nunca la República Dominicana tuvo una infraestructura en todos los órdenes, vial, una infraestructura tecnológica, una infraestructura en edificios, en casas, en edificaciones. Nunca la sociedad dominicana tuvo una clase media de este nivel, del nivel que tiene actualmente. Nunca la República Dominicana tuvo un equipo de vehículos del nivel que tenemos hoy día. Mira, recientemente el ministro de Turismo informaba que recibimos turistas de más de 125 ciudades. O sea, la República Dominicana conectada con más de 100 ciudades en el mundo. Es un fenómeno nuevo. Esa es la República Dominicana en la era de la intercomunicación. La República Dominicana nunca tuvo la juventud que tiene ahora. Solo vemos rasgos que ocupan opinión pública, infelizmente, a nivel musical, a nivel de algunas características y de algunas exhibiciones de valores que no van con la tradición de la sociedad dominicana, y eso es lo que llama la atención. Sin embargo, no percibimos que esta es la juventud de mayor conocimiento del escenario internacional, la que más ha viajado, la que tiene más visión internacionalista. Nunca antes hubo otra generación que tuvo eso. Dos, esta es la generación actual, la de los jóvenes de menos de 30 años, incluyendo los de menos de 20, menos de 35. Es la generación que más información tiene y más sensibilidad tiene frente al tema medioambiental. Tiene una conciencia en lo medioambiental como no tuvo ninguna otra. Y en tercer orden, es la generación más creativa, artísticamente, científicamente, tecnológicamente, de la historia dominicana. Entonces, la realidad depende de tu punto de vista, de cómo tú lo ves. Que la República Dominicana tiene todavía cosas que resolver. Sí, claro que sí. Que no podemos estar conformes con el nivel de pobreza. Claro que no estamos conformes. Ese es un tema de lo que hay que enfrentar y ser más efectivo. Es la gran deuda social acumulada, especialmente para la juventud, que ni estudia ni trabaja, que cada cierto tiempo se incorporan más de 300.000 jóvenes a esa triste sector, limitado sector. Tú también tienes las mujeres solteras, las jóvenes mujeres solteras, una situación grave. Y un tercer gran componente son los campesinos en condición de pobreza y con dificultades de salarios. Y entonces le agrega también micros negocios, porque resulta y viene a ser, y eso lo presentaba alguien recientemente, de las voces que dicen lo que no regularmente ocupa el titular en la sociedad dominicana, que hablaba que la mayoría de los dominicanos son emprendedores y nosotros no nos damos cuenta. ¿En dónde se expresa? Los micros negocios, los negocios informales. Para poder sostenerlo, usted es un emprendedor. Es un emprendedor limitado, si quieres, es un emprendedor con condiciones económicas muy desfavorables y que no genera grandes riquezas, pero es una forma de emprendimiento. Ese trabajo que la gente por sí mismo se crea su trabajo, se construye su trabajo. La economía dominicana está prácticamente mitad y mitad, en los trabajos formales y los trabajos informales. Entonces, pero además, otro punto clave, la sociedad dominicana nunca tuvo la atención a todo el
el tren institucional. O sea, nunca hubo un plan de fortalecimiento institucional como el que actualmente vivimos. Nunca hubo simultáneamente una propuesta de trabajar para fortalecer la institucionalidad dominicana en tantos frentes comunes juntos. Nunca existió antes. Nunca hubo una iniciativa para fortalecer todo el sistema judicial, especialmente en el aspecto de Fiscalía y Procuraduría. Pero, por ejemplo, no olvidemos recientemente que fue muy criticado Luis Henry Molina, a quien conozco perfectamente, por eso puedo hablar. Fue muy criticado y simplemente se le asociaba al origen de su nombramiento, por un vínculo con el presidente y el partido que gobernaba anteriormente, antes del 2000. Sin embargo, la persona es una de las más preparadas que la historia ha tenido como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Evidencia, acaba de aprobarse y el presidente Luis Abinader lo promulgó, una ley para permitir ya de manera oficial los juicios y los procedimientos judiciales de corte a nivel digital. Y esa propuesta evidentemente viene del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, que es un mecanismo más para que la justicia sea más ágil de alguna manera. De igual manera se aprobó la ley de extinción de dominio de manera conjunta. El liderazgo político tiene una gran capacidad de articulación, una gran capacidad de diálogo, una gran capacidad de acuerdo. Probablemente está el país, escuche hermano, con más capacidad de diálogo y de acuerdo de toda América Latina, entre sus fuerzas dirigentes. Nosotros no lo percibimos, es un valor político intangible, de un valor extraordinario, que no, intangible porque no lo apreciamos, aunque los resultados son tangibles. O sea, esta es una de las sociedades, por ejemplo, los estándares de seguridad. Y ahí está el tema de la reforma policial, que se anunció perfectamente en el día de hoy. La reforma policial, especialmente en el capítulo que tiene que ver con la educación, con reformar todo el sistema educativo de la policía. ¿Para qué? Para cambiar el modelo de policía. Es que a veces no se explica bien. Lo que se trata es del policía de la herencia trujillista y de la herencia de la Guerra Fría y de la herencia de que el civil y el militar o el policía son dos cosas separadas, cuando los dos lo que son es el mismo, son ciudadanos y la ciudadanía está por encima. O sea, un policía antes que policía es un ciudadano, un militar antes que militar es un ciudadano, un funcionario antes que funcionario es un ciudadano, un miembro de un partido, un directivo de un partido antes que miembro de ese partido es un ciudadano, un empresario, no importa el más encumbrado como el menos, es un ciudadano antes de ser empresario. O sea, lo que legitima la democracia es la ciudadanización, la concepción de ciudadanía. Entonces, nunca el ciudadano había tenido el espacio de expresión que tiene hoy día y nunca lo había usado como lo usa, incluyendo demandando, criticando, porque las redes sociales no son más que amplificación a lo que hablamos en el colmado, a lo que hablamos en la acera. Y como decimos muchísimas cosas en el colmado y en la acera, pues en las redes también salen muchísimas cosas. No siempre, y además predomina esa actitud, las redes es como la vida, hay de todo. En la vida hay de todo, en las redes hay de todo. Ahora, lo que adquiere mayor vigencia es la chercha, el rumor, la negatividad, el chisme, la sexualidad, el consumo de alcohol y droga y eso. Entonces creemos que la sociedad dominicana es eso. ¿Por qué yo puedo hacer estos juicios con la seguridad que lo hago? Primero, por mi estudio de la historia. Puedo comparar la sociedad dominicana del presente con el pasado. Y segundo, por mi convivencia con la realidad del pueblo dominicano a través de mis estudiantes. Yo le he dado clase a más de 34.000 estudiantes. Es mi patrimonio, parte de mi patrimonio de vida. Y me he encontrado con estudiantes de todos los niveles, incluyendo estudiantes brillantes, en las universidades que he dado clase, UNIBE, APET, Pucamaima, la UAS, que es mi universidad principal, por mi vínculo con yo le llamo mis morenitos de barrio, que tengo una sensibilidad especial con ellos, porque no se les reconoce esos méritos a esa base popular dominicana. Por ejemplo, la gente entiende que Capotillo, Simón Bolívar, como los que hablan en los medios no han ido a Capotillo ni a Simón Bolívar, ni han ido a los Alcarrizos, creen que allí no se vive, que no hay paz, que todo es una guerra, que todo es un conflicto. Falso. La potencialidad que hay en los Alcarrizos es inmensa. La conozco al dedillo. La primera vez que llegué allá fue en el año 1983. Es decir, que pronto la voy a llegar a conocer en 40 años. Tengo 39 años conociendo. No sé de lo que estoy hablando. La potencialidad que hay en los barrios de Herrera,
extraordinaria. La potencialidad que hay en el Simón Bolívar, la potencialidad que hay en Gualey, la potencialidad que hay en Capotillo, incluso los que están vinculados a eso que sale en la prensa principalmente, es una minoría. Entonces, cuando hablamos de mayoría constructiva, nos estamos refiriendo a esos dominicanos que todos los días se levantan por la mañana a construir su vida trabajando honestamente, que no tienen la representación en la vida pública dominicana como la tienen que tener, y que ellos mismos, muchos de ellos no tienen la suficiente información y el conocimiento para expresar y comprender lo que yo intento decir por ellos. Eso es exactamente lo que hay que hacer en la responsabilidad, en la política, en el ejercicio político público. Por ejemplo, una de las cosas que venimos a decir es, ustedes empresarios que se han enriquecido en la sociedad dominicana, como nunca antes en la historia dominicana, tenemos más cantidad que pobreza. O sea, alguna gente no entiende cómo en las últimas 5 décadas la sociedad dominicana ha estado creciendo sostenidamente. Nunca en la historia, escúchese, y si alguien quiere contradecirme, pues podemos reflexionar. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuándo en la historia, voy a tomar desde atrás, 1492, hubo 60 años de desarrollo y crecimiento continuo en la sociedad dominicana, en este territorio? Posterior pasó a la República Dominicana. Nunca antes en la historia. Y si nos vamos al 1844, que es lo justo, porque ahí que se forma la República, no encontramos nunca 60 años de un crecimiento sostenido como el que tenemos. Ahora bien, a los empresarios que ocupan un rol privilegiado, ¿qué hay que decirles? Ya es hora de que ustedes actúen como lo que son y como lo debe de ser. A lo que más les debe doler, la institucionalidad, la seguridad, la protección en la calle, la mejoría del tránsito es a ustedes. Ustedes son los que deben velar también porque haya espacios públicos que se manejen de otra manera. Usted tiene una responsabilidad social con la sociedad dominicana y usted tiene que contribuir a mejorar los salarios y a mejorar las condiciones de vida. Si usted no le puede aumentar los salarios, auménteselo por la vía de lo que yo llamo el salario social. Póngales compensaciones. Reconózcale a sus empleados más exitosos, a los que estudian, a los que se preparan. Ustedes saben cuáles son. Hay empresarios que lo hacen. Y nosotros queremos visualizar, hacer visible ese tipo de empresarios en la sociedad dominicana. Hay empresarios que patrocinan parques. Hay empresarios que patrocinan mejoría del entorno inmediato de sus empresas. Por ejemplo, estoy motivando a los empresarios de Jaina. Las empresas en Jaina deben estar entre un 8, un 12 y un 13 del Producto Bruto Interno. Eso es impresionante en un territorio tan pequeño. Sin embargo, hay unas condiciones de vida alrededor que no se corresponden a la riqueza que se genera en esas grandes empresas, principalmente privadas, aunque hay algunas de públicas, como el sector energético que está asociado ahora al sector empresarial. O sea, hay que, ¿te acuerdas de eso que se inventaron en los organismos internacionales? Los organismos internacionales son muy creativos en crear metáforas. Metáforas que muchas de ellas se quedan infuncionales. Derramar la pobreza, por ejemplo, se dice. La riqueza, derramar más la riqueza. ¿Qué resulta? Que hay que tomárselo en serio. Esto hay que tomárselo en serio. O sea, hay que ir directamente a hacer la sociedad sobre un parámetro de mayor justicia social, justicia económica y justicia fiscal. Un tema del cual aquí casi nadie habla. El que más produce, más compromiso, el que más riqueza tiene, más compromiso debe tener. Pero dejemos ese punto ahí y volvamos de nuevo a la necesidad de una política pública que trascienda más allá del discurso inmediato de candidatos, de discusiones. Si tú tomas el discurso de la oposición dominicana, siempre es el mismo. Puede cambiar el partido opositor, pero siempre dicen lo mismo, que el que está no sirve. Si le creemos a los partidos de oposición, no sabemos cómo la sociedad dominicana ha avanzado en los últimos 30, 40 años, o 20 años, o 25, o 40 años. No sabemos cómo. Parece que es marciano lo que han llegado a hacer las cosas aquí bien hechas, porque no nos reconocemos nosotros lo bien hecho. ¿Y cuál es el tema? Que si no nos reconocemos lo bien hecho, nunca vamos a poder admitir y crear una empatía y un orgullo, ¿no? Y una representación de lo que los dominicanos realmente valemos. Y si no reconocemos lo que los dominicanos valemos, nunca vamos a poder acercarnos a donde podemos llegar. Tú me permites explicar algo. El momento más alto de la historia dominicana en el pasado, en términos de infraestructura, en términos de tecnología, en términos de crecimiento económico, fue, voy a decir algo que va a causar un poquito, va a chocar un poco, ¿no? Fue en el periodo de los años de Rafael Leónidas Trujillo, bajo un régimen de autoritarismo.
Hubo un avance infraestructural de la sociedad dominicana increíble. Ahora mismo se acaba de celebrar 70 años del inicio de la televisión. Gracias, quizás sin proponérselo, a los familiares Trujillo, a Petán Trujillo. Porque una cosa que hay que hacer con la historia y con el pasado es que el pasado hay que admitirlo tal cual es. Y el pasado hay que verlo con sus luces y sus sombras. Ese hecho es real. ¿Qué resulta? Que vino la larga transición que uno termina del 61, que inició frustrándose con el derrocamiento de Juan Bosch, que para mí en septiembre del 63, y para mí el reloj ha vuelto ahí, a septiembre del 63, para completar lo que no se pudo en ese gobierno. ¿Cuál era una de las intenciones que tenía Juan Bosch? Institucionalizar este país. Un presidente ciudadano. ¿Ahora lo tenemos? Nos acercamos cada día más a eso. Y después de Juan Bosch, voy a decir esto con precisión, no hemos tenido, y los amagos que hizo Jorge Blanco, y terminó frustración, y otros amagos, no hemos tenido un presidente tan cercano al presidente ciudadano, tan cercano a humanizar la presidencia, humanizar el poder, autocorregirse, que tiene varias lecturas, y una lectura es la lectura positiva. Yo prefiero un presidente que se autocorrija y que no persista a uno que persista en el error. Un presidente que se ha comprometido, voy a decir algo, y esta es la primera vez que lo voy a decir en público, y alguna gente va a tener dificultades para entenderlo. Cuando Juan Bosch llegó en el 1961, octubre, y se desmontó del avión, probablemente el 20 de octubre del 1961, si mi memoria me es fiel, bajándose de la escalinata del avión, hay fotos sobre eso, las tengo grabadas las fotos. Juan Bosch, cuando le hicieron la primera entrevista ahí al pie de la escalera del avión, dijo: vengo a impulsar que perdamos el miedo, porque tenemos miedo acumulado por esa dictadura represiva de 31 años. Y vengo para vencer el miedo, porque el miedo no se construye democracia y ciudadanía. ¿Sabe que ahora hay miedo? ¿Cuál es el miedo que hay ahora? Al cambio. Ahora volvemos a tener miedo. Y constantemente los medios, la gran prensa y los medios reflejan ese miedo. Y se inventan un famoso conflicto entre la oligarquía y el presidente. Porque un miembro del empresariado es investigado, o dos o tres o de otro apellido. ¿Quién dijo eso? Aquí no hay ninguna confrontación a ese nivel. Eso no es cierto. Es una invención, eso es un invento. Aquí nadie tiene una actitud conspirativa. Aquí lo que tenemos es tirarnos arena en los ojos. Eso sí hacemos mucho, nos tiramos arena en los ojos. Eso sí hacemos mucho, nos damos piquete, como los piquetes que había en la lucha libre de Ya Veneno. Nos estamos constantemente agrediendo uno con otro y creando un fantasma de crisis, cuando sencillamente las crisis reales que se han enfrentado en los últimos años vienen del exterior, como por ejemplo el COVID, que nadie lo preveía, como por ejemplo la guerra de Ucrania. Pensando aquí, antes de entrar a hablar contigo, tú me motivas a hacer una panorámica muy amplia, veía, ¿quién quiere? Magín, el ex director de impuestos internos en el gobierno del expresidente Danilo Medina, habló sobre el préstamo, sobre los préstamos, y dijo, nada más hay tres maneras: o reduce el gasto, o aumenta los impuestos, o coge préstamo. No me hay tres opciones. Y dijo una frase que me llamó mucho la atención. Y no tiene vínculo con este gobierno, ni el partido que no gobierna, ni con el presidente, según tengo entendido. Dijo: sin los préstamos no hubiera metro. Un juicio me llamó la atención. Fue una valoración fría. ¿Quién quiere préstamo? Nadie. El presidente Luis Abinader quiere préstamo. Claro que no quiere préstamo. ¿Quién quiere préstamo? Nadie quiere préstamo. Los préstamos se toman por obligación. Los préstamos se toman para enfrentar situaciones. O los préstamos se toman para hacer inversión que retornen en el futuro. Los préstamos son decisiones motivadas por las coyunturas. Entonces, aquí, que se ha tenido que recurrir al préstamo, ahí estuvo el COVID, ahí está el aumento de los costos del petróleo. Son realidades. A mí no me gustan los préstamos. Y no me gusta que los préstamos alcancen ese nivel. Y evidentemente hay que buscar la manera de mejorar eso. Pero para mejorar eso tenemos que ir a una cosa dolorosa, que el presidente Abinader lo intentó y se dio cuenta que el país no está en ese momento, porque no está en ese momento para hacer una reforma fiscal. Y le dio atrás.
Porque la política se hace en el momento, la política se hace en la circunstancia. El arte de la política es entender qué tú tienes que hacer en cada momento. En este momento que hay que hacer en este país. Fortalecer lo que hacemos bien. Impulsar eso. Y para eso existe mayoría constructiva. Y estamos cada día, después del domingo 24 de julio, estamos en la segunda semana de esa iniciativa, cada día ganando más influencia, cada día siento más apoyo, cada día siento más comprensión, cientos de gente comunicándose conmigo, pidiéndome que en qué consistimos, creando la infraestructura operacional y de trabajo en todo el país, porque nosotros no somos un movimiento más, nosotros no somos movimiento. En un minuto. Nosotros somos mucho más que eso, nosotros somos una plataforma comunicacional para hacer la buena política. No somos antipartido, ni somos antipolítica, porque sin política... No me respondiste por qué saliste del PRD. Dame respuesta que estamos terminando. Muy sencilla, porque no podía decir esto del PRD, porque no tenía la misma credibilidad, porque ahora llevo la bandera que yo llevo en mi corazón y lo que yo quise hacer toda mi vida, decirle al dominicano que vale más que lo que dice la prensa, que lo que dicen los comunicadores, y porque no tengo condicionamiento ahora, y porque mi propuesta sencillamente está para servirle a los dominicanos y ser vocero, y para ser vocero del conjunto y de los intereses de la gente, tengo que estar más libre, tengo que estar más suelto, tengo que estar más con mi propia bandera, con mi propio nombre. Y eso es lo que le ofrezco a los dominicanos, y eso a través de explicaciones, a través de informaciones, y me he preparado por muchas décadas para jugar este momento, y creo que estoy haciendo lo que me corresponde hacer de aquí al resto de mi vida. Querido televidente, hasta aquí esta interesante entrevista con Alejandro Abreu. Como le decimos al final, recuerde que hoy es el primer día del resto de su vida. Disfrútelo, diviértase sanamente y que el Todopoderoso le acompañe. ¿Me permite una frase? Es una frase, te lo prometo, porque quedó algo en el aire. El momento, para que no me puedan malinterpretar, el régimen de Trujillo creó una infraestructura autoritario. Ahora necesitamos los regímenes de mayor construcción, de mayor efectividad, pero en democracia. Y al coincidir desarrollo, crecimiento con democracia, va a poner a la dominicanidad en el lugar que merecen en el presente y el futuro. No sería mal el segundo bicentenario para eso, para bajar para allá. Que está muy lejos, dicen algunos. Eso viene ahorita, en el 2044.